Bueno, yo os agradezco muchísimo la invitación, acepté enseguida, estaba ahí trabajando en Boston, todo feliz. Pero bueno, creo mucho en que los avances que podemos hacer en cuestiones de exclusión tienen que ver con lo contrario que hace la exclusión, que es dividir, ¿no? Y unir, recorrer fronteras entre campos que inicialmente parece que están muy separados, es crucial. La verdad es que aprecio muchísimo todo el mundo de logoterapia y aprecio muchísimo la invitación. Le doy gracias a Luis, saludo a Alejandro, que también está por allí y que une años de compañeros en la universidad. Y bueno, quisiera exponer pues sencillamente alguna reflexión. Yo soy una persona práctica, me dedico a personas sin hogar, ahora estoy haciendo el Plan Nacional de Personas sin Hogar. Por lo tanto, intento buscar cosas como que me sean muy útiles y que no me compliquen demasiado. Pero lo cierto es que, como decía Brouwer, lo más práctico es una buena teoría. Lo que nos encontramos en situaciones como personas sin hogar o prostitución o la exclusión extrema en grandes asentamientos en España o los 800.000, entre 800.000 y 1.200.000 personas gitanas excluidas en España, es en realidad que no hemos profundizado bien en lo que está ocurriendo. No comprendemos bien qué es lo que está ocurriendo. Y lo mejor es, como decía algún autor, Eduardo de Bono, dejar de cavar en el mismo sitio donde no encuentras agua, moverte para atrás e intentar buscar cuáles son las raíces de ese agua, ¿no? Ciertamente, un pequeño dato para iniciar: en el 2008 hicimos un informe desde la Fundación Fuesa, en la que soy patrono, como ha documentado Luis, y nos hemos encontrado con que 15 años de crecimiento, los 15 años de mayor crecimiento económico, no dieron lugar a una reducción ni ínfima de la pobreza. Es decir, que lo que estamos haciendo no funciona. Lo que estamos haciendo no funciona. Simplemente con que ustedes hagan una conexión de la relación entre logoterapia e intervención social y que digas, bueno, ¿de qué me estás hablando? Pues ya es una evidencia de que las cosas no funcionan. Porque donde funcionan las cosas, la logoterapia está muy presente desde los primeros momentos de atención prematura, muchas veces en las situaciones de problemas de lenguaje, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando no está presente, y no está presente especialmente en los ámbitos más pobres, quiere decir que las personas pues van a continuar con ciertos problemas a largo plazo. Lo cierto es que ante esa falta de disminución de la pobreza, muchos se preguntan y dicen, bueno, lo que falta son evaluaciones, ¿no? Dice, falta evaluar lo que hacemos. Otros dicen, no falta evaluar lo que hacemos, faltan los indicadores de qué es lo que estamos haciendo para poder evaluar. Otros se van más atrás y dicen, no. Si para tener evaluación hay que tener indicadores, y para tener indicadores hay que saber qué estamos haciendo. Hace falta tener un método. Pues si no tenemos método no podemos tener indicadores. Si tuviéramos métodos, si supiéramos realmente lo que hacemos, y dices, no sabemos lo que hacemos después de tantos años. Bueno, lo que hacemos es como House, ¿no? No sabemos lo que hay, bombardeamos con todo, acompañamiento, taller laboral, competencias, habilidades, bombardeamos con todo y algo pasará, ¿no? Y el problema es que no solamente no sabemos bien cuáles son los métodos, en algunos casos sí, pero son escasos, sino que en general no sabemos muy bien qué es lo que ocurre. Yo creo que tenemos un problema en la propia concepción, en la idea, ¿no? La exclusión social se oculta a sí misma. No solo oculta a otros, sino que se oculta a sí misma. No solamente se oculta, digamos, no solamente oculta palabras, situaciones, sino que es incapaz de hablar por sí misma. Incapacita a la ciudad, a la ciudad y a la sociedad para hablar. Es decir, que veis que hace falta una logopedia social para intentar decir aquellas palabras, intentar hablar esos lenguajes en los que nos es imposible decirnos ciertas cosas. Nuestro problema es que cuando vemos ciertas situaciones de exclusión, empezamos a describirlas, empezamos a hablar y de repente la frase nos lleva a nosotros mismos y estamos dentro, como un cuadro de Escher. Y entonces somos incapaces de hablar esa situación sin el otro. Somos incapaces por nosotros mismos de cubrir toda la distancia y rodear todo el fenómeno porque estamos implicados. Solamente vemos la mitad. Por lo tanto, es necesario un paradigma diferente al analizar la exclusión social, más allá de la redistribución de bienes, de un sentido de justicia amplio, de un sentido de solidaridad. Quizás la crisis nos ha llevado a descubrir no solamente activos tóxicos dentro de nuestros componentes financieros, sino también los paradigmas que no pronosticaron o que fueron insuficientes para evitar la crisis. No fueron suficientes para evitar la crisis. Quizás también tenemos activos tóxicos ahí que nos han hecho incapaces de poder responder bien. Y yo creo que más bien no es que haya grandes activos tóxicos, sino que hay una gran carencia. Existe una gran carencia.
¿no? La del hecho de que simplemente lo más distintivo del hombre, lo más distintivo del fenómeno humano, el amor, está ausente de casi todas las ciencias sociales. Hay una disociación entre la praxis, o al menos mi praxis y mi relación con las personas en exclusión, con la propia situación y lo que ves de esa vivencia de la gente, y las ciencias sociales, la política. Es decir, el amor no está en el centro de las ciencias sociales. Ni el amor, ni muchos de los fenómenos que forman parte de la experiencia común de la gente. Por ejemplo, el agradecimiento. Prácticamente el único sitio donde ustedes van a encontrar la palabra gratitud o agradecimiento en un método de intervención social o en una política social o en unas ciencias sociales es en el prólogo, cuando hablan de que le agradecen a ustedes que compren este libro. Una pregunta más nos guía, ¿no? Yo creo que una sociología que requiere una profundidad fenomenológica mucho mayor, la vivencia misma. ¿Qué es lo que ocurre a la persona? A las cosas mismas que decía Husserl, ¿no? Y nos encontramos en una búsqueda cartesiana, en medio de esta guerra social, porque hay guerras sociales y todo lo que estamos aquí, creo que tenemos la edad para recordar los años 80, todas las pandillas de chavales que quedaron atascados, algunos no tienen edad todavía, pero atascados dentro de la reconversión industrial y que en un porcentaje muy amplio de paro se encontraron bueno, pues en depresión social. La depresión social puede producirse en medio de una crisis social. Y las crisis sociales duran el doble de tiempo de lo que dura la crisis financiera. Si nosotros llevamos ya 6 años de crisis financiera, quiere decir que tendremos 12 años de crisis social. En esa crisis social se puede producir una depresión social y eso lleva a unos índices mayores, bueno, de patologías, de sinsentido, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso acaba generando problemas a veces de toxicomanías muy frecuentes, ¿no? Si además mezclamos con que España tiene un 52% de jóvenes en paro entre los 16 y 25 años, si a eso sumamos que el 30 y pico % de ellos ni estudian ni trabajan y que además tenemos el país de mayor disponibilidad de cocaína de toda Europa, pues la bomba está cebada, ¿no? La bomba está cebada. Y ciertamente ahí todos recordamos la cantidad de gente que quedó atrás, ¿no? Por sobredosis, por violencia, o que ahora a los 50 años ya que empiezan a tener, empiezan a pagar las facturas del consumo entonces a través de procesos oncológicos. ¿Y si esto no es una guerra social? Díganme qué es exactamente, ¿no? En esa guerra social y en aquella guerra de los 30 años, Descartes nos enseñó y dijo: vayan ustedes a la raíz, porque si encontraran ustedes una raíz que todos compartieran, si ustedes encontráramos la raíz de qué es verdaderamente esto que estamos viviendo, entonces habría paz, ¿no? Porque todos estaríamos de acuerdo, podríamos construir un discurso y una política y una convivencia común. Por lo tanto, yo creo que tenemos que ir detrás de ese concepto, ¿no? Esa construcción de la paz, hacer esa experiencia de invierno de Descartes, acercarnos a la hoguera e intentar descubrir. ¿Y cuál es? Bueno, la vivencia de la gente, la vivencia real de la gente, es la de una fuerte ruptura, un desencadenante que lleva a una ruptura en la exclusión, ¿no? También la experiencia de la invisibilización, de la desaparición. Cuando digo desaparición, lo digo en el sentido fuerte y remitiendo a la experiencia de la Operación Cóndor en Latinoamérica, es decir, el desaparecer gente. Desaparecer gente, quedas allí, es verdad que es extremo, pero esa invisibilización, ese desaparecer para los otros, esa violencia sobre el otro para desaparecer, es algo que está en el centro de la experiencia de mucha gente, ¿no? Lo cual no quiere decir que no le veas, le ves, pero decíamos, solamente ves su mitad, o le ves cubierto de un estigma que no te permite verle a él, ¿no? Le incapacitas, etcétera, 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 ¿no? Y también un proceso de negativización, donde cuando apareces eres el negativo de ti mismo, te criminalizan, te ven al contrario de lo que tú eres, son capaces de inventarte identidades o de convertirte en chivo expiatorio. Hay una negativización de lo que tú eres. Y finalmente hay también una incapacitación, una decreación. Tú no formas parte de la solución. Entonces, que a ti te expulsan de una sociedad en la que no cabes y tú quieres meterte, pero vas a una sociedad en la que no cabes. Y tú no eres creador, no puedes hacer nada. Hay una sensación de impotencia extremada. Pero ¿qué es lo que ocurre? Lo que ocurre tiene que ser tremendamente profundo, ¿no? Porque sin duda es el mayor problema que tenemos todos, la exclusión social, personas que están rendidas a la inevitabilidad, rendidas a la impotencia, que sienten un gran peso
Y además no es un barco naufragado, una cosa que pasó, ocurrió y está ahí en el fondo del mar, sino más bien es como un balón de Nivea. Todos tenemos la experiencia del balón de Nivea. A veces no tenemos ese balón de playa grande, ¿no? Que te metes en el agua, la intentas poner para abajo y de repente sales para arriba. ¡Ué! Bueno, pues esta experiencia cuando éramos niños y no pesaba 86 kilos, ahora no sé porque no tengo relaciones con balones de Nivea, pero es verdad, es decir, que tienes que hacer presión para que esté abajo, ¿no? La exclusión existe porque sigues haciendo presión para que esté abajo, porque la vida por sí misma tira para arriba. La gente quiere celebrar, la gente quiere ser feliz, la gente quiere vivir, a pesar suya muchas veces. Entonces, para poder hacerlo no es simplemente un accidente que hubo ahí y quedaron ahí tirados en el fondo del mar, sino que seguimos haciendo presión, seguimos haciendo violencia para que no surja. ¿Por qué? Porque si no nos preguntarían, ¿dónde está tu hermano? ¿No? Como a Caín, ¿dónde está tu hermano? Dice, ¿mi hermano? ¿Qué hermano? ¿Qué hermano? No, se cayó allí debajo de la piedra, no. Tu hermano sigue queriendo surgir, quiere siguiendo hablar contigo, aunque sea de una forma fantasmática, como bien decía Pablo, en el futuro, ¿no? Esa respuesta en el futuro. Y ciertamente nos habla de una experiencia que es la mayor división de la humanidad. La Edad Media, con el final de la peste, en 1326, da miedo, no voy a hacer el recorrido entero, pero allí rompió una época, ¿no? Y esa era, ¿qué decía? Lo que buscaba era el orden social, ¿no? Ese orden que correspondía con lo divino, lo humano, lo sapiencial, con los curas, los nobles, los campesinos, la ciudadanía normal, con la naturaleza, el hombre, los ángeles. Es decir, había una composición de nervatura en una bóveda donde lo que se trataba era de que todo tuviera ese orden. Pero la peste generó 3 generaciones de desconfianza de unos con otros, porque lejos del ébola, esto se contagiaba por el aliento. Y esa división no fue solamente de clases, política, religiosa, cultural, sino que además quebró la propia confianza, ya no con vecinos, sino con tu hermano, de no me hables, no me hables, no me hables. Solo los mudos estaban a salvo, ¿no? Pero ciertamente no podías hablar, no podías besar, no podías estar cerca, no podías compartir una habitación, y esa división generó el final de una época. Y esa época nos hizo darnos cuenta y puso otro problema social, otro problema de la humanidad, que es lo que hace cambiar una época, y fue la división. Y esa división ha ido tomando diversos cuerpos, pero sin duda a partir de los años 80, desde el final del posmodernismo y el comienzo de todo este proceso que tenemos de nueva modernización, es la exclusión. Y esa exclusión social es algo que da nombre hoy en día a lo que sería la gran cuestión social, la cuestión social, ¿no? Que es lo que perseguimos. ¿Y qué es lo que persigue la modernidad? Persigue la unidad, persigue la integración. Si ustedes se fijan, lo sustancial del eje histórico de toda la modernidad es buscar la unidad, buscar la integración, la unidad de todas las inteligencias múltiples, la unidad geográfica, la unidad de clases, la unidad de justicia, la unidad social, etcétera, etcétera. A veces de una forma enfermiza a través del imperio, a veces de una forma enfermiza a través de una sola lógica, pero busca la unidad, aunque sea a veces de modo patológico. Pero evidentemente, si es la división social el gran problema, y por lo tanto no estamos hablando solamente de la exclusión como un sector, sino como una perspectiva para ver toda nuestra época, como el mayor problema histórico que reclama un sujeto histórico, entonces tenemos que ir al fundamental, tenemos que ir a la estructura fundamental. ¿Qué es lo que rompe? Pues rompe la estructura primaria de la sociedad y rompe la estructura primaria del hombre. Por lo tanto, cuando nos preguntamos por la exclusión, estamos preguntándonos por el hombre mismo, ¿no? Un hombre que está formado en función de 3 grandes paradojas. La última estructura del hombre, que es lo que estamos buscando, no es dual, como nos dijeron Freud, Lévi-Strauss, Durkheim, etcétera, etcétera, no es dual, y ni siquiera es una estructura de la que no se pueda salir, sino que el hombre es posible en la humanización por una triple paradoja, ¿no? Una primera paradoja en la que descubre a través de los sueños que existen otros y no puede resolver esta cuestión. Y empieza a aparecer un infinito. No voy a liarme mucho, pero hay una contradicción que aparece en el hombre, una experiencia en la cual se debate entre el don y el infinito. Es decir, no soy limitado, esto es infinito, y además lo descubro que cuanto más me doy, más infinito soy. Esta es la paradoja. Cuanto más guardo, más finito soy. Cuanto más doy, más infinito. Es decir, que somos lo que damos. ¿Y cómo soluciono esta primera paradoja que está en el hombre? La aparición de lo infinito, el asomo de lo infinito. Lo soluciona con una segunda paradoja, que es la experiencia de que cuando me doy, siento dolor. Cuando me doy del todo, siento dolor. Pero a la vez, siento alegría. Es decir, que la misma fuente del hombre
la misma fuente del dolor es la fuente de la alegría. Y esto le causa otro problema, ¿no? Porque dice, entonces esta dependencia, cuando yo soluciono este problema asumiendo el dolor del dar y la alegría del dar, ¿cómo soluciono esta enorme paradoja entre el dolor y la alegría, ¿no? La soluciona con una tercera, ¿no? Que es la de la libertad y la comunión, ¿no? Hey, que están muy blandos y entonces se rompen. No es que yo tenga una fuerza enorme, se rompen. Debe ser más tierno. ¿Y cómo soluciona esto? Lo soluciona con el amor, ¿no? El amor es la solución a la libertad y la comunión. Cuanto más amas, más libre eres, ¿no? ¿Y cómo soluciona esto? Encadena hacia atrás, a través de la esperanza. En el dolor hay una esperanza, incluso, aunque usted asuma el depender del otro. Cuando te casas haces una viuda, o más bien, sí, haces una viuda porque vas a morir antes estadísticamente. Sabes que cuando tienes un hijo que tú morirás. ¿Cómo asumes esa limitación? ¿Cómo asumes ese elemento constante, ¿no? Esa dependencia del otro, ese dolor. Lo asumes a través de la esperanza de que realmente hay una alegría más profunda ahí. ¿Y cómo solucionas esto? A través de la creencia, a través de la fe. Fe no se puede tener. Puede ser teísta, puede no ser teísta, pero fe no se puede no tener, ¿no? Entonces, esto es lo que está en juego en esa división fundamental, porque estás afectándolo ahí. Y de hecho, cuando uno quiere relacionarse en el mundo de la exclusión, no puede relacionarse desde el poder, se relaciona desde la entrega, se relaciona desde el amor, desde ver la esperanza del dolor, desde esa fe en lo que existe en el otro de invencible, de resistente, como muy bien decía Pablo, ¿no? De resistente. Y por lo tanto, lo que nos lleva es a que tenga que ser un concepto que está relacionado directamente con esta estructura fundamental del hombre. Por lo tanto, hay un elemento aquí que tiene que ver con algo fundamental, ¿no? Que es la violencia, ¿no? Que es la violencia, que tiene que ver con esto, que tiene que ver con el ensimismamiento, que tiene que ver con la irresponsabilidad, o más bien con la desresponsabilidad, desresponsabilizarte de lo que de verdad que no estaba coordinado con Pablo. Pero ciertamente, ¿qué sería la exclusión social? La exclusión social sería la violación institucional o institucionalizada de la alteridad. Te desresponsabilizas del otro. Esta es la pieza fundamental. Sin eso no entendemos qué es lo que está ocurriendo. Sin ese elemento no entendemos qué está ocurriendo. Y es algo que ocurre personalmente. Es algo que tú haces. Ese balón de Nivea, tú sigues haciéndolo, aunque sea por omisión. Yo no sabía que existía, ¿no? ¿Acaso es mi hermano? ¿Yo qué tengo que ver con esto? Es esa experiencia, ¿no?, que hemos tenido recientemente de pasar de ser el ébola a nuestro ébola. Era la enfermedad de ellos a nuestra enfermedad. Antes ellos tenían la enfermedad del ébola y nosotros teníamos la enfermedad de las fronteras. Ahora tenemos la de las fronteras y la del ébola, ¿no? Las dos. Pero seguimos teniendo la enfermedad de las fronteras, ¿no? Evidentemente ese pasar a ver que es una violación de la alteridad, que tú no reconoces al otro, que lo invisibilizas, es clave en esta cuestión, ¿no? Eso es lo que ocurre. Pero claro, nos preguntamos, ¿y esto es suficiente? ¿No es tremendamente histórico esto? ¿No tendríamos que hacer ese movimiento cartesiano de ir todavía más adentro de esta experiencia o de esta intuición? Y entonces seguimos dos líneas, ¿no? Una primera línea que es preguntarnos por esas estructuras fundamentales. Descartes dice, soy luego existo, ¿no? Pienso luego existo. Es decir, que hay un elemento, que hay un acontecimiento. Lo primero es que estás, ¿no? Estás. Es el elemento que persigue. ¿Cómo puedes demostrar que estás? Porque pienso, luego existo, ¿no? Hay un elemento que está basado en el que quieres hacer algo, en el que piensas, en el que te proyectas, en el que haces algo. Existo, ¿no? Tiene una manifestación en el que tienes algo, en el tener, ¿no? Y en el que eres capaz de contarlo. Y lo que nos falta en el Descartes, siempre echamos de menos, es el elemento platónico, ¿no?, de los otros, en el que existo con otros. Para Platón siempre es con otro, siempre hay un elemento místico. Cuando llega a lo alto del Monte Carmelo, siempre es el encuentro con el otro, ¿no?, el encuentro con el Dios, o el encuentro con el otro. Y esta estructura es una estructura fundamental, ¿no? Estar, hacer, tener, ser.
¿Cómo esto somos capaces de traducirlo? Necesitamos ir a otra cosa todavía más profunda, ¿no? Que es la etimopraxis. Siempre vamos detrás de las etimologías, ¿no? Y aquí lo que buscamos es una etimopraxis, es decir, para estudiar la exclusión no podemos ocultar el hecho, tenemos que ir al hecho mismo. ¿Cuál es el hecho de la exclusión? Hemos explorado ya la vivencia, ¿no? Pero ¿cuál sería el hecho? Y el hecho que nos hemos encontrado, que realmente reúne o es el máximo de la exclusión, es el Holocausto. El Holocausto es imposible ser más excluido que los judíos, es imposible. Porque la exclusión no solamente llevaba a explotarles, a dominarles, a alienarles, a matarles, y a hacer desaparecer, sino a hacer posible que nunca hubieran existido. Hacer posible que jamás, jamás hubieran existido. Es difícil una reducción mayor a la no existencia, ni siquiera en la memoria, en la historia, no dejar rastro absoluto de que haya existido alguien. Es difícil ser más excluido que la clase judía en aquel momento, ¿no? Ni siquiera otros grupos que participaron o que fueron víctimas del genocidio reunían todas las características, ¿no? Pero no había un plan para hacer desaparecer toda la cultura gitana. No había un plan para hacer desaparecer toda la experiencia de las personas sin hogar, alcohólicos, etcétera, que fueron los primeros en ir junto con las víctimas políticas a los campos de concentración. Como sabéis bien, cogieron las listas directamente, Himmler cogió las listas de los servicios sociales, de los trabajadores sociales, las listas oficiales del Estado, donde se les ayudaba, las cogieron y las pusieron a disposición de las SS y cogieron a la gente y les llevaron a campos de concentración. Y en el Holocausto, ¿qué es lo que ocurre? Evidentemente, toda la experiencia de Fromm, y al analizarlo, la experiencia de Frank, fundamental, ¿no?, que nos ha contado Pablo, la experiencia de Levinas, nos lleva a dar un salto cualitativo. Si la peste fue un momento, bueno, fue un contagio que se debió a una crisis financiera, no es para asustar, pero se hundió en el 23 en la Blanca de Florencia. Eso llevó a una desactivación económica, cerraron muchos puertos, se disolvió la población urbana, empezó a haber falta de carestías en los servicios, recortes, y entonces cogió, y ante ese debilitamiento de la salud pública hubo otro brote de peste neumónica que vino de Turquía, entró por Venecia, y prendió Europa, ¿no? Y es un elemento exterior. Pero claro, el Holocausto, el final del restauracionismo que comenzó en 1804 con la coronación de Napoleón y que acaba precisamente en la Segunda Guerra Mundial, nos reúne hechos increíbles, ¿no? El fin de la confianza en el capitalismo, el 29, es decir, que es verdad, es decir, la claridad de que nosotros no podemos confiar en el capitalismo. Antes había una unión, ese intento de reunir o de dirigirnos de nuevo hacia el orden social que hizo el restauracionismo del siglo XIX, nos llevó a confiar que el capitalismo buscaba el orden y la moral, y no es verdad. El 29 nos deja claro que no le interesa para nada la moral y además no le interesa el orden social, porque está a punto de cargarse toda una sociedad y todo un planeta. Pero además runamos el Holocausto del 39, que empieza en el 39, el Gulag, que empezó en el 31, todo el Gulag soviético empezó en el 21, pero lo descubrimos más tarde, y la explosión de las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki. Es decir, es un salto cualitativo. Si aquello fue capaz, si la peste fue capaz de acabar con una época, con una era, no con una era, pero con una época, como la Edad Media, con una edad que no hubiera sido capaz de cambiar el Holocausto y todo el paradigma de Auschwitz y todo lo que se vivió ahí, ¿no? Por eso se intenta vivir el postmodernismo, intenta ir más allá, a partir del 49, ¿no? Más allá del postmodernismo. Pero sin duda hay un elemento ahí que aparece con una claridad enorme, que es el de la alteridad, ¿no? Es el de la alteridad. Y desde aquí tenemos que repensar. Cuando hablamos de esta alteridad, hablamos de que algo ocurre más que lo que clásicamente se nos decía en torno a la exclusión. Y es que había explotación, tú le quitas valor al otro, lo que hace el otro, te apropias de ese valor. Había dominación, que es en el orden del hacer y del tener, tú te quedas con, digamos, explotación es el orden del tener, perdón, la dominación es el orden del hacer, es decir, tú lo que haces es limitar el hacer del otro, y la alienación, que lo que haces es limitar el ser de la persona, ¿no? Pero había algo más que esto, la exclusión es algo más que esto. La exclusión no solamente es que explotes gente, que domines gente y que alienes gente, sino que la haces desaparecer, la invisibilizas. E invisibilizas lo que hay en la sociedad capaz de integrar. No es la vieja sociedad garantista que al final incorpora a través del loco del pueblo, el pobre, sino que hace desaparecer la propia sociedad
en relación a él. Y esta desaparición va directamente al orden del estar, definir que no estás. De yo 4. Si alguien se acaba de contar al final cuánto es el roto, recoge sus Ibáñez rompiendo tazas. Va al orden del estar. Y entonces esto nos hace preguntarnos por otra cosa. Desde el orden de necesidad, ¿qué es lo que está ocurriendo? A ver si acaso no funciona este modelo de Maslow, ¿no? Que es piramidal y que nos lleva en el último momento a preguntarnos por el ser, a preguntarnos por el estar, a preguntarnos por el... En nuestra experiencia claramente estamos en un proceso post-Maslow, ¿no? A pesar de que Abraham Maslow supuso un gran avance, una gran humanización en la concepción de las necesidades. Y esa concepción va más allá, no es piramidal, sino que es reticular, no tiene por qué ser secuencial, sino que se da a la vez, que las necesidades se dan a la vez y se relacionan unas con otras. Voy a borrar la logoterapia, pero de verdad que no es nada personal. Es que me expando. Y entonces pasamos a concebir otro tipo de necesidades, ¿no? Unas necesidades que además se relacionan entre ellas también con intranecesidades, podríamos decir, ¿no? Es decir, que hay un modo de ser estando, hay un modo de hacer teniendo, ¿no? Hay un modo de hacer siendo, por ejemplo. El lenguaje de hechos, el sexo, por ejemplo, es una forma de ser, ¿no? Haciendo, donde tú directamente comunicas a través de los hechos. Hay una forma de necesidad que va más allá de un estadio y que por lo tanto nos lleva a las preguntas del ser directamente ligadas al estar, Cuando estás con el otro, cuando te comprometes al lado del otro, estás haciendo posiblemente una de las declaraciones, de las narraciones más potentes que puedes hacer, ¿no? Simplemente ponerte al lado del otro. Esto nos llevaría a preguntarnos, ¿no? Y decir, bueno, entonces este estar, este hacer, este tener y este ser nos daría otro cuadro de necesidades diferentes al que tenemos, donde ya no simplemente le damos papel al hacer de la gente, al protagonismo de la gente, al tener vínculos, bienes, derechos y por supuesto al ser, ¿no? A todas las dimensiones de sentido, sino que incluso podríamos ir más allá y ver que estas dimensiones de sentido, es decir, que cuando hacemos arteterapia, eso no reduce el trabajo del ser en proyectos concretos, sino que eso tendría que estar incorporado a nuestras propias formas de estar. Es decir, que la forma de comer es una forma de relatar. La forma de comer es una forma de relatar. Es diferente dar ropa y poner una pequeña ventanilla por la que tú das ropa, a organizar un ropero, que es café, que es encuentro, que es reparar ropa, que es, comparan ustedes algún sitio de Madrid aquí como refugio, con Alcantarilla en Murcia, ¿no? Donde cuando vas al ropero es una celebración. Entonces, incorporar la ética celebrativa, incorporar todas las dimensiones del ser en el estar, en el hacer, en el tener, no sería clave. Y entonces nos preguntamos por esto, ¿no? Y hemos desarrollado un programa para atender integralmente necesidades, atendiendo a esas intranecesidades, es decir, a cómo se relaciona una necesidad con otra. Entonces nos descubrimos que, aquí no puedo ver, pero aquí hay la necesidad de funcionar que tenemos, ¿no? La necesidad de funcionar, la necesidad de seguir viviendo, la necesidad que tenemos de incorporar, que es incorporar aire, comida, etcétera, etcétera. La necesidad que tenemos también de encontrar. Bueno, gran parte del estar se juega en el estar siendo, ¿no? En el estar siendo, que es que tú te puedes poner un pijama a rayas y dices tú, usted ya tiene ropa, sí, pero no acabo de encontrarme. Más bien empieza a sospechar algo, es decir, tú puedes realmente estar siendo, y aquí se juega gran parte de nuestras políticas de personas sin hogar, porque nosotros, quitando esta dimensión, reduciéndolo al hacer estando, o incluso, si siquiera de esto, al estar simplemente, al yo te garantizo un techo, una comida, una ropa, estamos reduciendo todas las necesidades que esta persona tiene, ¿no? Recuerda mucho aquel momento de Primo Levi, ¿no? Al final de Los Hundidos y los Salvados, cuando salen del campo de Auschwitz y cuando van hacia la fila de rusos, ¿no? Que se quedan así parados viendo aquellos cadáveres andantes y entonces ellos sacan, ¿recordáis, no? Entonces uno de ellos saca un trozo de pan y dice Primo Levi, entonces vi que aquel hombre se dirigía al que había puesto un trozo de pan y cuando llegó fue rápido, como todo lo rápido que pudo, se llegó, se extendió hacia él y entonces le dio un abrazo. Entonces, guau. Por eso es interesante esta idea de pan y rosas, ¿no? Cuando en 1908 las mujeres
se manifiestan en Nueva York, las mujeres judías se manifiestan en Nueva York, movilizados desde las sinagogas, pero acompañados de otra red más amplia, ¿no? Y protestan contra las muertes que ha habido, porque en el Triángulo, en la empresa esta, de aquel textil, las mujeres se habían tenido que lanzarse por la ventana y se apilaban muertas, cuando protestaban contra sus condiciones de trabajo. No dicen simplemente queremos pan, queremos más seguridad, sino es impresionante porque el lema, la gran pancarta dice pan y rosas, queremos pan y rosas. Es decir, queremos las condiciones justas, pero queremos dignidad, queremos belleza, queremos sentido, ¿no? Yo creo que es algo que nos ilumina desde aquel momento, ¿no? Bueno, no voy a seguir, pero al final nos sale un montón de cosas, por ejemplo, mantener, ¿no? O sostener, o sustentar, la necesidad de sustentar que tenemos. Claro, nosotros lo vemos cotidianamente, tenemos un montón de rutinas que nos garantizan la vida, pero cuando tú no tienes agua por la mañana, ¿dónde consigo el agua? Cuando tú estás en exclusión extrema, las grandes rutinas, lo que generalmente en tu vida se da por supuesto, tiene que convertirse en un sustentar, ¿no? Y eso es un hacer estando, es un hacer estando. En realidad no es algo que corresponda a mi actividad, a mi gran hacer, sino que hay muchas rutinas que en nosotros simplemente tienen presencia de eso, de un hacer estando. No tengo mucha conciencia sobre que eso es parte de mi hacer, sino que sencillamente lo hago. Me he levantado esta mañana, me he duchado, me he vestido, he desayunado, y a veces nos pasa que de repente vas a salir de casa y dices, guau, ¿cómo llegué hasta aquí? No, eso a veces no pasa, pero por ejemplo cuando coges el coche y pones la radio y empiezas a preocuparte por lo que estás escuchando, de repente llegas al trabajo y dices, guau, ¿en qué momento he pensado en la carretera? Es impresionante, ¿no? Como uno interioriza muchas de las acciones que hace el hacer estando. No voy a complicarles más aquí. Pero de ahí surge otro régimen de necesidades, que resumiríamos en dos preguntas. En cada uno de los dispositivos sociales que tenemos, ¿podemos hacer lo mismo, de modo que además creemos vínculos entre la gente? ¿Podemos hacer lo mismo, de modo que además generemos sentido en la gente salga con más valores, con más verdades, con más belleza? Es decir, sintiendo mejor, conociendo mejor sus sentimientos. Sin duda sí, sin duda sí. Incluso en los elementos más ligados al estar, y les ruego que piensen ustedes en un campo de refugiados, está lleno de necesidades y lleno de posibilidades desde cualquiera de las dimensiones de necesidad de iluminar todo el resto. Simplemente una política integral del estar, del mantener a la gente, del sobrevivir, sería capaz de desplegarnos un enorme abanico, un enorme universo de posibilidades para la gente. Pero además de preguntarnos por la necesidad, también nos preguntamos por otro elemento más, ¿no? Que es el hacer, esa dimensión del hacer que veíamos. ¿Qué tiene que hacer la gente? Y desde estos elementos de estar, ser, hacer, tener, ¿qué surge? Claro, del estar surge una cuestión muy importante, ¿no? Que son las fuerzas de las personas. Las fuerzas de las personas. Del estar y del hacer nos lleva a las fuerzas de las personas. Esto es clave, ¿no? Y es clave para la supervivencia, incluso en las situaciones más duras. Tú puedes estar en situaciones más duras, pero tener fuerzas, tener resiliencia, como decía Pablo, ¿no? Y de esto sabe muchísimo Alejandro, ¿no? En todo el teléfono de la esperanza que manejó. Es decir, al final la esperanza es el gran movilizador. Si la gente tiene expectativas, tiene esperanza, incluso de las peores situaciones sale. El problema es cuando se la quebramos, ¿no? O no se la devolvemos, o hacemos medidas antimendigo para que sepas claramente cuál es mi mensaje hacia ti. Sobras. Pero hay una dimensión del ser, ¿no? Que tiene mucho que ver con los relatos. Y tiene una dimensión del tener, que decíamos antes que eran bienes, tener vínculos, tener derechos. Y de ahí surge una nueva esquema sobre la exclusión, que se basaría en la idea de las fuerzas. Las personas para salir de la exclusión tienen que tener fuerzas, tienen que tener relatos, tienen que tener vínculos, tienen que tener bienes y tienen que tener derechos. Y esto es lo que llamamos el pentágono de la exclusión social. Cuando uno le falta uno de estos elementos, cuando uno no tiene derechos porque llega a un país extranjero en el cual no se le reconocen derechos, a veces ni derechos humanitarios, pues le queda otro, ¿no? Le quedan sus bienes, por su capacidad de trabajo, le quedan los vínculos, a lo mejor tiene primos hacia los que puede tirar, le quedan sus relatos. Oye, mira, yo soy musulmán, me decía una vez un chico, mira, yo es que vivía en la calle absolutamente despojado de todo y decía, sí, pero yo sé que soy hijo de Dios. Entonces es que eso, ¿quién me puede bajar de eso? Es que soy hijo de Dios. Y yo, vaya conciencia de, claro, hijo de Dios, ya lo vivía con una fuerza, un relato tan fuerte que le tiraba de ahí hacia donde fuera. En fin, a que a mí no me podéis hundir, sencillamente, si es que
y las fuerzas propias, ¿no? Fuerzas que son fuerzas físicas, evidentemente, pero también son todas las fuerzas interiores, todos los ánimos, la resiliencia, la resistencia, Y cuando a nosotros nos faltan dos, pues se hace más difícil. Cuando nos faltan tres, y cuando nos faltan todos, y realmente el proceso de trabajar en la exclusión social es movilizar todo esto y movilizarlo en cada una de las necesidades, en cada una de las respuestas que hacemos. Pero, ¿y qué hora tengo? Ya estoy acabando, ¿verdad? 5 minutos. Si te falta 10, coge 10. No, no me hace falta, claro. Había un último elemento, ¿no? Que es el del sentido. Porque hemos hablado que Descartes plantea 3 retos, ¿no? Un acontecimiento, algo que está, que sucede, algo que parece que es de necesidad. Un elemento de moverse, ¿no? De hacer, que parece que está aquí, lo que tendría que hacer el sujeto. Y un existir, un tener, un ser, ¿no? Un ser como otros. Entonces aquí nos llega una gran pregunta que suele estar ausente en todo el mundo de la exclusión, ¿no? Que es la pregunta por el sentido. ¿Y qué es el centro de Frank? ¿No? Desde una experiencia de despojamiento absoluto, ¿no? ¿Por qué desde una experiencia de despojamiento absoluto no opta por políticas socialdemócratas clásicas o no opta por políticas de protección jurídica clásica, como se respondió en la de expansión del Estado o de expansión del orden social? ¿O por qué opta por esta cuestión del sentido? Pero es algo que nos guía, ¿no? Es una estrella que nos guía en la oscuridad, nos dice por qué en ese momento se da cuenta, y es esa experiencia de todos ellos, de que realmente lo que hizo que la gente resistiera fue el sentido. Fue el sentido. Y es Primo Levi. Entonces nos hace preguntarnos por este elemento, ¿no? Del estar, del hacer, del tener, del ser. Porque remite a otras cosas interesantes, ¿no? El elemento del... Voy a reordenar esto, creo que lo tenía escrito de otra forma. El elemento del ser, del hacer, del tener y del estar, ¿no? Claro, nos remite a otro elemento interesante, ¿no? Y es qué es cultura, en el fondo. Cuando hablamos de sentido, ¿de qué estamos hablando? ¿No? Bueno, la cultura bien sabemos que es la narración. La cultura es la narración de un imaginario que relata creencias, valores, sentimientos, experiencias, en un sentido que lo une. Y la cultura además tiene bien esta estructura, ¿no? Es decir, por una parte está la cultura, por otra parte está la espiritualidad. La espiritualidad es aquello que no conocemos, cómo nos relacionamos con lo que no conocemos, con lo directamente ello, ¿no? Con la carne directamente, esa experiencia de carne pura. Eso es espiritualidad, no lo estás todo el tiempo interpretando, es reflexivo, rodea la cultura. Y en medio lo que tienes es esa experiencia de sabiduría. De sabiduría. Por lo tanto, ¿qué estamos buscando? ¿Estamos buscando solamente la socialización de la gente? ¿O estamos buscando ir a eso desconocido? Porque la exclusión hace eso desconocido, porque lo expulsa. Y por lo tanto, solamente podemos relacionarnos con la exclusión a través de la espiritualidad. Llamémosle la espiritualidad del encuentro, la espiritualidad del arte, la espiritualidad de la meditación, la espiritualidad de la sensibilidad, la espiritualidad de lo que sea. Y al final solamente podemos convertir esa espiritualidad en cultura si somos sabios, a través de la sabiduría, ¿no? Que lo que hace es ese encuentro, ese diálogo entre lo que ya tengo definido y lo que estoy sintiendo, estoy recibiendo nuevo. Entonces nos hace abrir en mucha mayor dimensión cuál es el programa de trabajo en la exclusión social. Porque el ser nos lleva al elemento de la creencia, el hacer nos lleva al del valor, ¿no? A lo que si hacemos es bueno o no es bueno. El tener nos lleva a la dimensión del sentimiento, ¿no? Del sentimiento, cómo me siento, cómo lo tengo, y el estar nos lleva a la dimensión de la experiencia, de cuál es tu experiencia. ¿Y esto qué es? Esto es una cosmovisión, o esta es la dimensión de la verdad, esta es la dimensión del bien, esta es la dimensión de la belleza, esta es la dimensión de la praxis, en sentido casi marxista. Y esto que da lugar a cosmovisiones, y esto que da lugar a una moral, y esto que da lugar a una estética, y esto que da lugar a la historia misma. Y todo esto se une en la dimensión del sentido, que
¿Qué genera el sentido? ¿Cómo nos lleva el sentido? El sentido es la unidad, la propia unidad, que era el gran elemento de verificación por parte de Descartes. Y esto genera una sabiduría. Por lo tanto, para nosotros responder a ese esquema supone entrar en las luchas culturales por la justicia. Cuando nosotros trabajamos en la exclusión social, intentamos generar creencia, valor, sentimientos, experiencias, es decir, luchar por la verdad y la justicia. Y lo tenemos claro. Hay muchísimas teorías que luchan por la verdad y la justicia, y realmente es una lucha de paradigmas, ¿no?, en la justicia, el marxismo con el conservadurismo, con el liberalismo, con el elemento del bien. Y la parte de la exclusión no solamente está sobrecargada de bien, de moralismo, sino a veces de eticismo, ¿no? Y bien sabemos todos estos moralismos alrededor de esto. Y sin embargo lo que está muy ausente es el elemento de la belleza, ¿no? El elemento de la belleza está tremendamente ausente, aunque también es verdad que muchas veces nos enfrentamos a esto con sentimentalismo, con paternalismo, con formas de sentir que no son capaces de asumir directamente la relación con el invisible, la relación con Abel, ¿no? Y evidentemente con praxis, y ahí tenemos el activismo. Y lo que tenemos que hacer es generar cosmovisión, generar moral, generar estética, generar historia, es decir, perseguir esta sabiduría. Por ejemplo, esto nos lleva a renovar el programa del papel de la estética y de la belleza dentro de la solución de la pobreza, dentro de la respuesta a la pobreza. Y sobre todo señalar, para terminar ya, porque no quiero ocupar más tiempo, ya llevo un minuto más, a un elemento fundamental. La respuesta que nosotros tenemos que dar está nombrada en torno a la unidad, en torno a la sabiduría, en torno a la unidad. Es algo que también respiramos aquí, la cuestión de la integración, ¿no? Y también la respiramos aquí, en torno a la integración, en torno a la respuesta. Y esto es algo que nos lleva a que la solución realmente, cuando profundizamos en qué es necesario hacer, en qué es necesario comprometernos, en qué es necesario empujar, nos lleva a buscar cuál es la respuesta a esto. ¿El redistribucionismo socialdemócrata nos permite responder a esto? No llega. No llega, porque acaba la gente funcionando en la magia. Dando este impuesto se soluciona el problema, eso es magia, ¿no? ¿Por qué? Porque te está pidiendo a ti mismo. La solución a la exclusión te pide a ti mismo, porque tú eres parte del participante, tú eres en parte Caín. Por eso la respuesta a esto no es la compensación, sino que es la reconciliación social. Y esto nos lleva a las políticas de reconciliación social. Porque nosotros aspiramos a la unidad detrás de todo ese malestar que vivimos cuando vemos imágenes en televisión. Porque aspiramos a un compromiso personal, incluso desafectando nuestros intereses cuando vemos situaciones como en África, esos 4.600 muertos por ébola. Porque aspiramos a ser uno, aspiramos al sentido. Y a partir de este pequeño esquema pues intentamos transformar y encontrar nuevos métodos para intervenir. Y estamos desarrollando máquinas o métodos concretos para poder incorporar todas estas cuestiones. Bueno, quizás se ha abordado demasiadas cuestiones a la vez. Podemos seguir el debate en cualquier momento, o si quieren ustedes. En Twitter siempre estoy disponible, en Fervidal 31. Muchas gracias. Claro que después de esta expansión espero que hayamos iniciado un encuentro para poder ir dialogando y seguir. Sí. Creo que ha sido muy rico y te agradecemos muchísimo. No se puede quedar a la última hora que había diálogo con los ponentes porque me han colocado, como dice, una reunión internacional, ha venido, se tiene que ir corriendo. Te lo agradecemos de todo corazón de nuevo y esperamos seguir encontrándonos porque nos has sugerido muchas cosas, ¿sabes? Sí, eso que te decía, la cuestión de logoterapia es bastante importante. Bastante importante, yo creo que desde dos puntos. Hay un punto práctico, evidente, ¿no? Y es que los chicos, y en general las personas que tienen dificultades y que requieren la logoterapia, reciben esa logoterapia tardísimo y a veces nunca la reciben. Yo creo que situarnos, estar, ¿no? Ponernos, estar allí donde comienza el problema, nos guía. Muchas veces cuando no sabemos qué hacer, lo único que hay que hacer es ir a la encrucijada de las historias, donde están los conflictos, situarse, y no os preocupéis que el viento os lleva de por dónde hay que ir. Y luego hay un elemento más metafórico, ¿no? Más metafórico, que es la ausencia de las palabras.
que es nuestra incapacidad para nombrar ciertas cuestiones, para lo inefable. Y en gran parte la logoterapia funciona como una metáfora, ¿no? ¿Cómo logramos decir lo indecible? ¿Cómo logramos decirnos a nosotros, sí, Abel era tu hermano y sí, aquel hueso estaba en tu mano? ¿Cómo logramos decirnos esa palabra? Entonces, es interesante poder reflexionar. Veamos, Alejandro tiene un mogollón de cosas, de respuestas a partir de aquí. Alejandro viene después del descanso, entre 11 y media, 12 vamos a... Bueno, muchas gracias. Muchas gracias.